Siguiendo con las entrevistas de este programa 30 días de multitudes, hoy nos place también hablar con la maestra Angelina Sosa, proveniente del Oriente, porque es del Este. Maestra, nos interesa saber, en esta época de esta pandemia, y que muchas personas que no le ha dado y a lo que le ha dado, le ataca algo así como un trauma, una depresión y caen en un estado de ansiedad, podría decirse. ¿Qué usted nos dice eso al respecto? Sí, muchas gracias. Yo muy complacida de estar aquí con ustedes, acompañándoles. Y es que justo producto de la pandemia, nosotros hemos visto en las personas situaciones económicas muy fuertes, pérdida de empleo, pérdida de productividad laboral, o personas también que han perdido seres queridos, fallecidos, lo cual genera una situación emocional importante de duelo. Además del cambio que ha trastornado a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, esto ha ocurrido que la dinámica en las familias sea diferente, que el impacto en la manera que nos relacionemos sea diferente y han aumentado considerablemente los sentimientos depresivos, de tristeza profunda, de angustia, de que me desbordan las dificultades que presento en la vida. Nosotros hemos visto considerables casos de personas que ahora se están enfrentando a una depresión o a síntomas de ansiedad severos. Y esto a su vez representa un indicador muy importante para lo que es la conducta suicida y el aumento de la conducta suicida en las personas, sobre todo en las personas jóvenes, que es lo que más preocupa en los últimos tiempos en nuestros países. ¿Y qué tanto incide, a qué se debe que haya tantos jóvenes eh, con esa condición a pensar en el suicidio? Sí. Las causas del suicidio son varias y son complejas, pero la principal de ellas son los trastornos mentales. Dígase personas con algún padecimiento como depresión o un trastorno del estado de ánimo o una psicosis o un trastorno de personalidad o consumo de sustancias psicoactivas, pues pueden llevar a la persona a tener ideas suicidas. Es bueno recordar que todo empieza por la idea de que la muerte es la solución a mis problemas, de que es mejor yo estar muerto a tener este sentimiento que tengo o esta situación que tengo. O pensar que si no estoy vivo, pues se solucionarían todos los problemas. Cuando esto ocurre, la persona está en un riesgo inminente. La persona está muy expuesta luego a medios y recursos para cometer el hecho. Sobre todo personas que puedan tener acceso a armas de fuego o personas que tengan acceso a medios letales, que sabemos que los medios para cometer el suicidio pueden estar al alcance de muchas personas, pero unos tienen acceso más que otros. Y en los jóvenes, sobre todo, hemos visto un aumento de los casos de suicidio en jóvenes y de adolescentes de hasta 10 y 12 años. Y esto va muy de la mano con la situación que actualmente estamos viviendo, la crisis de pandemia, el aislamiento social. Para los jóvenes es muy importante estar cercanos a sus pares, entonces no tener acceso con ellos, no poder estar en el círculo educativo, ha aumentado estos problemas, se han aislado, se han retraído y el consumo, la información que se consume es una información agresiva, es una información que invita al aislamiento, que invita a la tristeza, que invita a estos pensamientos negativos. La estadística justo nos habla de eso, de que cada vez más son jóvenes las personas que se suicidan, que cometen los hechos suicidas, personas en edad productiva y reproductiva, imagínese usted una persona de 20, 30, 40 años que está formando una familia, que está construyendo, cuando no encuentra los métodos de afrontamiento adecuados para esos sentimientos de salud mental, entonces lo que hacen esas emociones y esos pensamientos es que hacen que la persona tenga esas ideas de que la muerte es mejor. Aquí es importante señalar varias cosas.
Una es de que una persona que se quita la vida o que tiene ideas y pensamientos suicidas es una persona que necesita ayuda. Porque no es normal que una persona tenga ese tipo de pensamientos. Entonces ya nos dice que es una persona que está pasando por una condición de salud mental y que necesita ser referido o referida a un especialista de salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra o a su médico de confianza para que pueda referirle y darle las indicaciones del lugar. Que una persona haya hecho un intento suicida no está ni llamando la atención ni está queriendo manipular. Está diciendo que necesita ayuda y lo que nosotros debemos hacer es prestarle ayuda y brindarle la atención adecuada. Maestra, ¿y cómo se explica en términos teóricos? Porque uno como periodista no tiene la preparación como usted para a lo mejor detallar el que un niño de 10 años, como usted señaló, pueda tener esa decisión hacia el suicidio. Sí. Como decía, lo primero es que existe un trastorno mental presente. O sea, la depresión también existe en niños y en adolescentes, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos, ¿y qué problema puede tener un niño? No es un problema como quizás lo vemos los adultos, es un problema para lo que significa su edad, la etapa del desarrollo en que vive. Y aquí los elementos importantes es que la familia, el círculo primario, puede identificar y puede detectar señales que ayuden a prevenir, porque el suicidio es prevenible. Se puede recuperar y sobrevivir una persona que lo haya intentado. ¿Cuáles son esas señales? En todas las personas vemos que de momento deja de hacer cosas que antes hacía, ¿sí? O que comienza, por ejemplo, a descuidar cosas que antes le eran satisfactorias. En los más jóvenes comienzan a aislarse, a tener conductas agresivas o a sentirse muy tristes o se apartan de la sociedad, se apartan de los grupos. Y de alguna manera comienzan a tener expresiones de que todo estaría mejor si yo no existo o a organizar cosas. Por ejemplo, si yo no estoy, encárgate de, si un día a mí me pasa algo, recuerda que yo tengo tal cosa pendiente, de manera que va organizando. Y regularmente los suicidios se cometen, y la persona que comete el suicidio lo hace de la manera que pareciese lo más natural posible, como si fuera a mi vida habitual, como si fuera al trabajo, pero en realidad no voy, como si fuera a la escuela, pero en realidad no voy. Entonces, cuando identificamos en la familia que uno de nuestros miembros tiene una condición de salud mental importante, que ha cambiado su comportamiento, la manera de reaccionar, debo buscarle ayuda inmediata, pero también debo considerar el preservarlo. ¿Qué quiere decir esto? Alejar de esa persona medios que pueden ser autolesivos. Por ejemplo, si un niño es un niño adolescente, evitar que esté solo mucho tiempo o trancado mucho tiempo en una habitación o en un baño, estar pendiente de dónde está, de con quién habla, qué tipo de contenido está viendo por las redes sociales, por el internet, porque por ahí buscan información sobre cómo cometer el hecho, ¿sí? Y mantenerlo activo. Igual también si es una persona adulta, tratar de mantenerlo cercano y evitar también que esté expuesto a situaciones que se puedan hacer daño. Por ejemplo, evitar que salga solo a ciertos lugares o que tenga acceso a armas y a otros instrumentos que puedan servir para el suicidio. Aquí es importante saber que todos los actores que estamos cerca de las personas podemos ayudar a las personas a prevenir el suicidio. Que el suicidio le puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque deriva de la depresión o de una enfermedad mental. Y las enfermedades mentales, como su nombre lo dice, son enfermedades que le pasan a cualquier persona, sin importar raza, color, estado civil, escolaridad o nivel académico.
Hemos visto personas del arte, del mundo artístico, con muchísimo dinero, que usted dice, ¿cómo se suicidó? ¿Y qué problemas tenía si tenía tanto dinero? Porque es que tenía una enfermedad mental. O hemos visto personas del mundo intelectual y académico o del mundo político, de la alta dirigencia política. Y uno diría, ¿y por qué se suicidó una persona con tanto poder? Es que tenía un trastorno mental, ¿sí? Y entonces también los niños, los adolescentes no escapan de esa realidad. Así como nosotros podemos tener una enfermedad del corazón o una enfermedad del estómago, también nuestro cerebro se enferma porque puede dejar de producir ciertas sustancias y hormonas que hacen que nosotros estemos emocionalmente estabilizados. Y cuando eso ocurre, en muchas ocasiones, sumado por supuesto a otros factores, pues aumenta la probabilidad de que padezcamos de un trastorno mental, ¿sí? Eso es importante. Y saber también que existen servicios que pueden ayudar a las personas cuando tienen pensamientos o ideas suicidas. En nuestro caso, que también nosotros coordinamos un Instituto de Salud Mental y Telepsicología, existe una línea que es gratuita para todas las personas, que es atendida por psicólogos profesionales, y este servicio para toda la comunidad se llama Línea Vivir. En Línea Vivir las personas pueden escribir o chatear cuando tienen una idea o un pensamiento suicida, y un psicólogo le va a atender gratis y va a orientarle sobre cómo mejorar esas emociones. Está disponible los 24 horas, los 7 días de la semana, y se pueden comunicar por WhatsApp de manera muy fácil. No se le va a pedir información personal. Y lo que hace es venir a apoyar la red de servicios del país, porque conecta a las personas con la red de servicio público y el sistema de emergencias 911 en el caso del riesgo inminente de suicidio. Hay una cosa, ¿cómo se explica, maestra, que tal vez una pareja de esposo se vaya de la casa a bailar, a beber trago y cosas, y dejan niños encerrados? ¿A qué se debe ese comportamiento? Psicológicamente hablando, ¿qué tratamiento usted cree que hay que hacer con esa gente? Bueno, ya eso es otro escenario. Sí. Sí, eso evidentemente que eso es abuso infantil por negligencia. Hay diferentes tipos de abuso infantil, hay diferentes tipos de abuso y de violencia, tanto por acción como por omisión. O sea, la violencia se da por cosas que usted hace que le hacen daño a la persona, y por cosas que usted no hace que también le hacen daño a la persona. Entonces, en este caso, esto podría ser catalogado como un abuso infantil, ¿sí? Esto está penado por la Ley de Protección Infantil. En nuestro país hay una ley de protección de la niñez, ya sea niños encerrados o niños privados de alimentación, niños también que tienen abuso psicológico por sus padres. Hay que entender diferentes contextos. No podemos decir a la ligera que son padres antisociales o que son padres de tal o cual condición. Lo que sí es que es evidente y no es negable que dejar encerrado a un niño, ¿verdad? Solo, expuesto a situaciones de peligro y hasta situaciones que le pueden provocar la muerte, como hemos visto, que la casa se incendia, y hay situaciones, esto está penado por la ley dominicana. Y eso tiene importantes consecuencias, y que toda persona que tenga a su cargo la protección de menores de edad tiene que hacerse responsable de una manera segura de estos niños. ¿Y qué usted me dice de esas personas que se enfadan abruptamente y cosas, y le da con querer asesinar a su pareja, etcétera, etcétera? Bueno, sobre el homicidio hacia la mujer por su pareja, porque es un homicidio, está dado por diferentes factores. No, la ira no es un único factor, porque cuántas veces nosotros hemos tenido ira o nos molestamos con alguien y no por eso lo matamos, ¿sí? La violencia de género y la violencia intrafamiliar es más allá de un pique.
es más allá de un momento, es más allá de un abrupto del momento. ¿Por qué? Porque usted puede tener un abrupto y no por eso usted sale y se tira, o no por eso usted sale a matar a una gente, una persona. No, sino que la violencia se va dando primero por etapas, hay un contexto que se da de la violencia, hay un perfil psicológico del agresor y de la persona también que es agredida, ¿sí? Se da una manipulación, se da primero todo lo que es una violencia psicológica, donde se va en ocasiones aislando a la red de apoyo de la pareja. En diferentes momentos se van haciendo acciones que van acercando cada vez más al aumento del daño hasta que se consigue lo que es la muerte de la mujer. Pero es importante señalar que la violencia intrafamiliar no es un asunto de un momento ni de una causa. Ah, que bebió alcohol ese día y por eso se emborrachó y la mató. O sea, no. O sea, esa persona antes, mucho antes de eso, era agresora, cometía hechos de agresión y tenía un comportamiento antisocial, vinculado a muchísimos factores, ¿sí? Pero es complejo no minimizarlo y lo que necesitamos es el apoyo para identificar que cada persona que está siendo abusada, porque a veces los familiares saben de la situación y por miedo no lo denuncian, o amistades saben y no lo denuncian, que es algo que nosotros no podemos permitir. No, hay una inquietud y es el aspecto psicológico de la venganza. O sea, a mí vienen, me matan un familiar y ya se me mete en la mente de que yo debo vengar a quienes mataron a mi familiar. No hay un capítulo dentro de lo que es la estructura en las escuelas de psicología para ubicar o tratar de que orientar a esos familiares que reciben la pérdida violenta de un familiar para no hacer un trabajo mental con ellos en el sentido de que el que ellos mantengan una cadena de asesinato no es la solución. Bueno, a ver, las emociones son parte del ser humano y dentro del duelo, de la pérdida de un ser querido, hay emociones que van surgiendo. La emoción, por ejemplo, de la negación es una de ellas, de que no se acepta que la persona ha fallecido. La emoción o la necesidad del ser humano de saber las circunstancias del fallecimiento y la necesidad del ser humano de saber la justificación del fallecimiento. Entonces, en esa justificación del fallecimiento, hay fallecimientos que se dan por causas internas a la persona, dígase, esa muerte por enfermedad y por causas externas, ¿sí? Que son las agresiones, los homicidios, los accidentes, ¿sí? Que se dan. Entonces, en esa búsqueda del por qué, porque es la persona siempre, nuestra mente siempre está buscando una justificación a los hechos. Primero tengo una negación de que no puede ser que esa persona que yo viví hace un momento ahora no lo está, ¿sí? Entonces mi cerebro tiene que pasar por un proceso de aceptación. Y en esa búsqueda de aceptación, entonces mi cerebro está buscando, mi mente está buscando la justificación del por qué, del cómo ocurrió, de la justificación del hecho, de las circunstancias, para poder entender ese cambio abrupto que ha ocurrido en mi vida y en la de la otra persona, ¿sí? Entonces, ese sentimiento de el no comprender o no aceptar la situación, pues da pie a que las personas pues tengan sentimientos y emociones negativos. Tiene que ver mucho con la formación de la persona, con la experiencia de cada ser humano en torno a otras situaciones conflictivas. Evidentemente que como todo proceso doloroso, es posible que esos sentimientos puedan cambien en el tiempo. Fíjense que a veces nosotros tenemos un sentimiento ahora y después que descansamos y nos relajamos, entonces cambiamos de pensamiento, es diferente. Tiene que ver con factores personales como la impulsividad, la agresividad personal que podamos manejar y este tipo de cosas, pero la realidad es que
este fenómeno, como usted dice, la venganza como tal, es algo que vemos mucho en películas, claro que sí, pero no es otra cosa que conductas agresivas, ¿sí? Conductas agresivas como respuesta que damos al no manejo adecuado de nuestras emociones. Y la realidad es que esa respuesta agresiva se puede dar por la búsqueda de igual forma de esa otra persona que me ha causado el daño, ¿sí? Como pudo haberse dado, pero también se manifiesta de otras formas. Entonces, esto es importante entenderlo. Para eso, ¿qué se necesita? Trabajar, hay un trabajo que se hace psicológico con la persona, hay un proceso terapéutico, donde lo que se intenta es que la persona acepte la realidad, se integren en la persona ese manejo de las emociones de manera asertiva y adecuada, porque al final esa ira que mantengo a quien hace daño es a uno mismo, y eso repercute significativamente hasta en el sistema inmunológico y el sistema cardiorrespiratorio de las personas. Profesora, muchas gracias por concedernos esta entrevista y se aprende con usted. Ay, muchas gracias. Y ojalá que en otra ocasión podamos poder conversar con usted para hablar de esos temas y muchos otros que tienen que ver con la conducta humana. No me quiero despedir de esta entrevista con usted. ¿Y qué ustedes van a hacer el día El 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pues la Escuela de Psicología está muy abierta a desarrollar y seguir fomentando lo que son la formación y la educación continua, tanto en los docentes como en los estudiantes, y por supuesto seguir promoviendo de que son prevenibles los suicidios y seguir educando a las personas. Muchas gracias a Angelina Sosa, maestra de psicología aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Muchas gracias.